Hola, mi nombre es Mari Claudia, soy artista, vivo en Cuba, nací aquí en Cuba también y quería comentar brevemente un proyecto que realicé, o sea, terminé en este año 2015, pero me tardó casi un año poder concretarlo. Es un proyecto instalativo, pero con un gran proceso de investigación detrás. El título es Decrescendo, que es un término que viene de la música y está en italiano, y que implica un bajón de volumen, una disminución de la intensidad del sonido. La idea de esta pieza surgió a partir de preocupaciones que yo tenía con relación a la participación de las jóvenes generaciones en términos políticos y cívicos en la sociedad o la realidad cubana actual. Y entonces en este sentido tomé como motivo para desarrollar la obra un hecho histórico específico ocurrido en Cuba en el año 1868, en el siglo XIX, cuando 12 mujeres cantaron por primera vez oficialmente y públicamente el himno a la Bayamesa. Y bueno, en este momento, en las fiestas del Corpus Christi en la ciudad de Bayamo, se entonaron por primera vez oficialmente las notas de este himno. A mí me llamó la atención de este hecho específico que la mayoría de las mujeres involucradas, o las cantoras, las mujeres involucradas en este hecho eran muy jóvenes, y de alguna manera me hizo pensar un poco en lo que comentaba anteriormente de la participación cívico-política de las nuevas generaciones. De alguna manera la obra trataba de hacer un paralelo entre ese pasado, a partir de la tradición de lucha y de participación política que ha tenido el pueblo cubano, y la actualidad, que es un momento donde hay cierta desidia, cierta dejadez, cierto desinterés sobre estos temas, mucho más por parte de la gente joven. Cuando inicié el proyecto me di cuenta que no debía circunscribir mi preocupación solamente a esta preocupación etaria, o sea, generacional, sino expandirlo un poco más, y fue entonces que comencé a hacer una investigación a lo largo de toda la isla, buscando personas, buscando mujeres que tuvieran el mismo nombre y el mismo apellido que los de las cantoras originales del himno. Este himno se convirtió luego en nuestro himno nacional, el himno nacional de Cuba. Entonces, después de un largo proceso de investigación, logré encontrar a 12 mujeres que tenían el mismo nombre y primer apellido que los de las cantoras, y entonces, teniendo esta información, logré hacerles una entrevista a estas mujeres del presente. La entrevista trataba de indagar sobre cuestiones o sobre su posicionamiento político, sobre su cotidianidad, sobre sus aspiraciones en este sentido. Y entonces, con la información obtenida a través de estas entrevistas, hice unos resúmenes textuales, y con estos resúmenes textuales mandé a abordar con personas que tienen gran especialización en una técnica llamada deshilado, que consiste en sacar pequeñas hebras de hilo de la tela para hacer una especie de cuadrícula, y entonces a partir de esta malla, de esta cuadrícula, se realizan los bordados encima. Entonces contacté con estas mujeres que son especialistas en esta técnica y les pedí que dedicaran un mantel a cada una de estas mujeres del presente y bordaran en él entonces ese fragmento de la entrevista que yo había realizado anteriormente. La pieza al final fue una especie de instalación donde se mostraba uno de estos manteles expandido, abierto sobre una mesa que fue diseñada para la pieza especialmente, y aparecían también colocadas sobre la pared 2 repisas donde se mostraban el resto de los manteles que habían sido construidos doblados. La idea era que durante el tiempo que la obra estuviera expuesta se fueran rotando, o se fueran intercambiando el mantel que estaba abierto con los que aparecían doblados, para que el espectador que asistiera a la exposición pudiera ver un poco, pudiera acceder a contenidos de una manera más, digamos, más natural o menos forzada. No me interesaba en ningún punto convertir esa información como parte de la obra de una manera fácil o con un acceso fácil para el espectador. La idea del título
Crescendo también era para establecer un paralelo, ¿no?, con ese fenómeno o esa coyuntura que comentaba anteriormente, que es el hecho de que las nuevas generaciones no se interesan por participar en lo social, en lo político, no tienen una postura cívica en la realidad cubana actual. La idea del mantel era precisamente para tomar la manera de canalizar la historia de la tradición. O sea, la tradición física, esa material, aludía también a la tradición de lucha, a la tradición patriótica, que desde, digamos, desde siglo XVII o incluso antes se tiene en Cuba, ¿no? Primero los mambises y luego un poco más hacia acá también durante el periodo de la República, donde los jóvenes, los universitarios sobre todo, tenían como un posicionamiento muy definido en este sentido y les interesaba lo que podían aportar en términos políticos y sociales, que no es la realidad que ocurre ahora. Y era también establecer esa comparación, ¿no?, hasta qué punto las tradiciones de lucha han persistido o han permanecido o han sobrevivido a la historia, y de qué manera entonces pues estas tradiciones materiales también lo han hecho, ¿no? O sea, son técnicas, la técnica del deshilado es una técnica que no todo el mundo conoce, es una técnica que se transmite generalmente de generación en generación, o sea, de madres a hijos y a nietos a su vez. Y nada, poca gente sabe cómo hacerlo. Cada mantel tardó aproximadamente un mes en poder realizarse, así que fue una obra, después del proceso de investigación, fue una obra bastante compleja ya de realizar materialmente en el tiempo.